Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa aquí, Los Consultores. Y déjenme darle la más cordial bienvenida a un muy buen amigo, Óscar Andrade. ¿Cómo estás, amigo? Desde Ecuador. Amigo, qué gusto, un abrazo grande desde Ecuador hasta México. Tenemos esta cercanía cultural también. Adoro los tacos y la música mexicana, así que muy feliz de estar en el programa de los consultores. Muchas gracias por tu invitación. No, muchísimas gracias a ti. Y déjenme presentarte. Él es Óscar Esteban Andrade Morales, administrador de empresas y especialista en comunicación política y corporativa. Él es el CEO de la agencia Brújula Digital Media Group, comunicador estratégico, consultor en marketing político y corporativo, conferencista internacional como en México y Colombia, y desde lo académico, y pertenece a la Cumbre Mundial de Comunicación Política. Él es comunicador estratégico por la Universidad Andina Simón Bolívar, apasionado del marketing digital, la consultoría política y empresarial, innovador de los nuevos esquemas de contenido para redes sociales. En su trayectoria, ha sido responsable de ejercer la comunicación en instituciones claves para el Estado ecuatoriano. Ha ganado campañas políticas seccionales bajo su dirección. Y en el sector privado, dicta talleres de media training, periodismo, inteligencia artificial, liderazgo público, entre otros. Es socio activo del Colegio de Periodistas Pichincha y la Federación Nacional de Periodistas. Pero vamos a ahondar un poquito más de cómo está dentro de este tema, cómo vive en Ecuador esta parte de la consultoría, de la comunicación política y pues los nuevos avances. Pero vamos a empezar por el principio. ¿Cómo entraste o por qué entraste a la consultoría? Dirían unos amigos míos, ¿por qué alguien normal entraría a la política y a este mundo de la consultoría? Mi querido Elliot, es regresar mucho al tiempo de la infancia. Vengo de una familia que ha ocupado diferentes cargos políticos, ¿sí? Desde rangos medios hasta altos. Entonces, mi infancia fue siempre acompañar, digamos, en el tema de los mítines políticos, de la forma tradicional que se realizaban las campañas políticas, ayudando a pegar los pósters, los banderines, en el tema de las rutas que se cogían para ir a diferentes parroquias, diferentes pueblos. Sí, el escuchar el discurso de campaña, la situación de la campaña. Yo creo que eso fue cavando profundo, ¿no? Son las memorias que uno tiene. Y posterior a eso, en el colegio, ya empecé. Nunca me gustó ser el centro de atención, digamos, que los focos estuvieran sobre mí. Más bien siempre los consultores políticos somos esos entes facilitadores, asesores, de hacer brillar a otros que también tienen el mismo o igual talento en su mayoría. Entonces en el colegio fue, digamos, mi primera consultoría, ¿no? Oscar, ¿cómo ganamos la campaña? Yo quiero ser presidente del Consejo Estudiantil, ¿qué debemos hacer? ¿Qué se puede proponer? Estar identificando las propuestas de los otros candidatos del colegio. Entonces, ahí fue que ya tuve mis primeros pininos, digamos, estos pequeños aprendizajes de vivir una tensión de campaña política, ¿no? Porque en realidad se necesita bastantes nervios de acero, inclusive para no sentirse ganador antes de hora y tampoco sentirse perdedor porque siempre hay esperanzas. Posterior a eso, mi admiración profunda y mi memoria de recordación a un gran hombre que ha sido un pilar dentro de la consultoría política, que es Ralph Murphy. Ralph Murphy es estadounidense, vivió muchos años en el Ecuador
Y tuve la oportunidad de conocerlo en una cumbre mundial de comunicación política que se dictó en Ecuador, en el edificio de las cámaras. Conocer su historia, compartir con él, recibir en vida sus consejos, fue bastante alentador. Entonces creo que desde ahí parte mi nobleza de cercanía con el tema de la consultoría política. Está muy interesante esa parte. Y por ejemplo, ¿qué fue lo, ya con toda esta, pues sí, toda esta cercanía, todo este acercamiento, toda esta historia, ¿no? Que tienes con el tema de la comunicación política? ¿Cómo fueron tus primeros pasos ya profesionales? Es decir, las primeras campañas, ¿cómo fue ese acercamiento de tu parte? Sí. Entonces, bueno, yo empecé a estudiar, terminé en la Universidad Andina Simón Bolívar. Nos inculcan muchísimo la investigación. Llega pandemia y genero una investigación de cómo se realizan las campañas políticas dentro de las parroquias rurales en el Ecuador. Entonces, esa investigación me hace cercano a ver cómo estos falsos consultores, ¿no? Esta gente que son familiares del candidato o son personas que están colaborando con el candidato, empiezan a querer dominar las campañas y no permiten la tecnificación de la campaña como tal. Entonces, bueno, se realiza esta investigación tiene sus resultados y se me empieza a abrir el campo este de ir ya manejando campañas muy pequeñas, ¿no? De juntas parroquiales, para ir entendiendo la dinámica de cómo funciona, cuánto presupuesto de campaña hay, qué asignación hay, con todas las dificultades que tú sabes muy bien que existen dentro de las juntas parroquiales, que es algo muy, muy pequeño dentro de la distribución política de un país. Es ahí ya cuando empiezo a ver estas dinámicas y empiezo a ver el tema este que hasta ahora no se corrige políticamente en el Ecuador, que es el Código de la Democracia. Entonces, el Código de la Democracia establece de que cualquier persona mayor a 18 años que sea de nacionalidad ecuatoriana está en goce de sus derechos y puede ser candidato. Sin embargo, eso es un perjuicio que le hacen a un país. ¿Por qué no tienen, digamos, en su mayoría hay una brecha muy grande, ¿no? En las juntas parroquiales alejadas, digamos, de la gran ciudad, de la capital, que en este caso sería Quito, eh, algunos no terminaron, no cursaron estudios universitarios, entonces no comprenden de administración pública. Entonces, de ahí es el nacimiento de este populismo, ¿no? Es que es conocido y por eso debe ser. Es que es buena persona, siempre saluda a todos. Entonces, se empieza a descubrir esta situación de que a veces no gana el más capacitado en administración pública, sino el más popular. Y empiezo a descubrir estas falencias dentro del manejo de campañas, ¿no? Entonces, en Brújula Digital Media sí analizamos el perfil del candidato, sí nos tomamos este tiempo de ir conociéndole, averiguar cuáles van a ser sus proyecciones reales o cuáles solamente son imaginarias, porque la ley establece cosas muy puntuales que se pueden hacer en las prefecturas, en las alcaldías, en las juntas parroquiales. eh, por ejemplo, hay concejales de, de, de una alcaldía que prometen a la gente llegar a hacer obras cuando ellos no pueden hacer obras. Entonces, desde ahí vamos, digamos, al menos en nuestro caso como agencia, vamos corrigiendo este tipo de ideas, sino más bien diciéndole, mira, esto es lo que puedes ejecutar, cuál es tu proyección hacia el futuro, hacia dónde quieres llegar, y posterior a eso vamos investigando qué es lo que realmente pide la ciudadanía. Totalmente, totalmente. Oye, amigo, y a ver, cuál ha sido tu principal reto desde esas campañas estudiantiles hasta hoy en día? ¿Cuáles considerarías que es tu principal reto? Puede ser personal o puede ser laboral, ¿no? De que hayas aprendido algo, de que, o no sé, tu principal reto personal o laboral. Sí, bueno, dentro de mi perfil yo pasé por varias instituciones claves del Estado ecuatoriano desde muy joven.
Entonces, creo que mi principal reto siempre ha sido combatir en su momento con el adultocentrismo, ¿sí? En su momento te veían muy joven, como, ¿qué me va a decir? ¿Qué va a hacer? ¿Qué me va a enseñar a mí? Si tengo más años, si estoy mucho más metido, si soy más curtido en la política que tú. Entonces, creo que hasta ahora también a veces se pelea con el adultocentrismo y se lo respeta, ¿no? Se lo respeta, se aprende desde su experiencia. En otro momento fue la brecha digital, ¿sí? Gente que tenía acceso al Internet, en su otro momento no tenían acceso. El hacer una campaña tradicional en su momento y luego esa campaña tradicional se hizo híbrida, ¿no? Era campaña tradicional más campaña digital. Entonces había que manejar un lenguaje con mucho sentido como para que se complementen. Ahora se pelea inclusive con la infoxicación, esa cantidad masiva de mensajes y la retención del electorado de su tiempo en pantalla. Entonces, se entretienen muy fácilmente, entonces es captar esa atención, retener esa atención es importantísimo. Creo que también ahora es un reto, ¿no? El hecho de que se hagan mensajes y contenido que pueda ser viralizado de una forma más impactante. La gente, yo siempre les pongo, ¿no? En la televisión tradicional que nació en México, yo por eso admiro mucho tu país, tenían al grande del Tigre Azcárraga, querido por unos, odiado por otros. Sin embargo, él manejó muchas cosas, dejó escrito muchas cosas que hasta el momento sirven, ¿no? Entonces, antes no tenían el feedback, no había esta retroalimentación con la televisión tradicional de no me gusta este candidato, está mintiendo, no creo en las promesas de campaña. No había ese meme tan hiriente que maneje el humor, ¿no? Siempre el bufón dentro de la corte, creo que con su risa ironiza también y degrada al candidato y puede hacer caer una campaña solamente con un meme tan simple como un meme que sea fácilmente entendido. ¿Ya? Entonces, hay muchos retos, ¿no? Nosotros que nos dedicamos a la consultoría política vemos siempre las cosas en 360, sabemos de una forma integral. Entonces, vamos sumando este tipo de cosas. Y con las pantallas digitales, ahora sí tienen esa retroalimentación. Sí te pueden decir, no me gusta el candidato, no creo en el candidato, está haciendo malas cosas. Y manejar todo lo que implica el tema de la gobernabilidad, ¿no? O sea, gestiones de movilidad, sostenibilidad ambiental, reducción de la pobreza, el tema de la seguridad, que es un tema bastante delicado, que prometen muchos, cumplen pocos, ¿sí? Y si cumplen, no hay planes reales que se pueda evidenciar dentro de los índices y dentro de las estadísticas que nosotros analizamos antes de plantear una estrategia de campaña. Entonces, eso considero también que fue otro de los retos. Y actualmente el tema de la inteligencia artificial. Eso es otro reto, ¿no? Esta brecha digital de que unos piensan que con la inteligencia artificial se terminó el tema de la asesoría, pueden armar discursos rápidamente, pueden generar contenido más rápidamente. Entonces, hacerle entender a la gente que sí, perfecto, existe inteligencia artificial, pero existe todo un ecosistema digital y todo un procesos y sistematización de procesos que nosotros por bloques vamos cumpliendo para poder hacer una campaña exitosa, ¿ya? Entonces, yo pienso que esos son los grandes retos. El otro reto, que la gran estrategia funcione, es un gran reto y el día D sea exitoso, ¿no? El día D sea exitoso y creo que esos son los grandes retos que se van cumpliendo dentro de los procesos de una campaña que desde el punto de vista del Consejo Nacional Electoral en Ecuador, adelantan campañas, no dan de estos tiempos que son necesarios para poder ejecutar una campaña eficiente, no en el sentido de nosotros como consultores, porque nosotros vivimos en crisis comunicacionales y tenemos que solucionar crisis constantemente, sino en el hecho de que la ciudadanía compare, observe y vea que existen productos, propuestas
y candidatos que son integrales, que en realidad saben mucho y que son evolucionados, que quieren en realidad una cercanía con la gente y poder sacar adelante su ciudad, ¿no? Y que tienen estas grandes proyecciones. Eh, Eso pienso que dentro de los retos de campaña. Y otro de los grandes retos es realmente de que el candidato cumpla, que el candidato cumpla, ¿no? Llegan, se establecen y posterior a eso piensan que van a poder manejar la comunicación ya de una manera mucho más ligera, cuando la comunicación institucional es mucho más fuerte y tiene que estar ahí informando, haciendo presencia e ir con un checklist de todo lo que en realidad se puede ejecutar dentro del plan de campaña que se sube a la plataforma del Consejo Nacional Electoral y que inclusive la gente puede pedir una revocatoria del tema del alcalde o del candidato por no haber cumplido. Entonces, eso es, para mí, criterio, lo que son estos retos dentro del proceso de una campaña política. Buenísimo. Oye, y con esto que nos comentas de estos retos que tú has vivido, ¿no? Y vives día a día, ¿qué consideras que debe de tener un consultor o una consultora sí o sí? Hablando de actitudes, hábitos, valores, ¿qué consideras que debe de tener sí o sí una o un consultor político? Bueno, primero la empatía con la gente de a pie, con nuestra gente. Yo considero que ese es el primer valor fundamental, ser empático, escuchar sus necesidades, eh, tener, no solamente ver el Big Data, sino analizar el Think Data, qué es lo que se puede hacer, qué es lo que se puede proyectar. No hacer estas propuestas tan mediocres, tan falsas, que en algún momento no son ejecutables, que presupuestariamente inclusive ya, por ejemplo, en las elecciones seccionales, hablemos que son las que se avecinan en el Ecuador en noviembre, que prometen y posterior a eso ya hay algunos montos que ya están destinados a obra pública, por ejemplo, ya están gastados y llegan y se dan cuenta que en ese momento la historia de hadas se terminó porque está entrando a buscar fondos, a recaudar fondos, ¿no? De cualquier manera. Yo pienso que otro de las cosas que tiene que tener un consultor, aparte de esta empatía con la gente, es el liderazgo, ¿no? Decirles, miren, o sea, se puede hacer campañas que no tengan un alto presupuesto como tal, pero sí requiere la voluntad de la gente, la voluntad de la gente de poder hacer cosas que sean tangibles, que sean pequeñas, pero que calen profundo. Entonces, liderazgo, empatía, y un profundo espíritu de colaboración. Entonces, yo pienso que el verdadero consultor político no es el que quiere los reflectores, sino más bien el que tiene mucho el tema de la confidencialidad, ¿sí? Nosotros tenemos esa cercanía con la esposa del candidato, con su familia, esa cercanía con la gente que está alrededor, tratando de también sumar el tema de asesoramiento. Y ahí empieza el tema, ¿no? El de la confidencialidad de los datos, de su familia, el explicar cosas que al inicio parecieran que no son tan pertinentes, pero que si no se las cumplan dan crisis a futuro. Entonces, eso sería para mí el tema de la consultoría. Empatía, liderazgo y confidencialidad. Buenísimo. Sí, coincido mucho contigo en ese sentido, porque si no tenemos esas habilidades o esas herramientas, depende cómo las querramos ver, es muy complicado estar en este gremio. Oye, Oscar, pues bueno, este espacio se creó justamente para dar pues mayor conocimiento a las personas que están allá afuera de qué es la consultoría, ¿no? De que no solamente con una persona, con un consultor o con una consultora ya tienen para toda su campaña, sino que existen varias áreas de expertise dentro del mundo de la consultoría. Entonces, me gustaría, Oscar, que nos platicaras cuál consideras tú que es tu área de expertise y que nos platiques un poco de la importancia de esta área específica, tanto en campañas como ya en funciones, porque también es muy importante comunicar cuando estás ya en funciones. ¿Cuál sería o cuál consideras tú que es tu área de expertise? Bueno,
La agencia Brújula Digital Media Group tiene ya un sistema elaborado para acompañar el tema de las campañas. Entonces, en esto nosotros lo principal es la investigación. Entonces, para nosotros no existe campaña sin investigación, sin aterrizar un poco los datos, sin analizar el tema del ecosistema digital, cómo se está posicionando la marca personal del candidato, ¿sí? Entonces, posterior a eso, yo considero que la punta de la lanza es el tema del ecosistema digital, ¿no? El tema de las redes sociales. ¿Cómo vamos a manejar las redes sociales? ¿Qué tipo de contenido se va a colocar? Esto es muy importante, ¿no? Sin dañar la esencia y la esencia del candidato. O sea, porque cada candidato tiene su personalidad, tiene sus valores, tiene sus conceptos, eh, sin quitarles esencia, sin que se vea muy elaborado, sin que esté alejado de la realidad de su territorio. Entonces, eso es lo que nosotros analizamos. Posterior a eso, damos bastante media training, el tema de cómo está el tema de gira de medios, qué responder precisamente, qué no responder, qué poder, digamos, darle la vuelta al discurso, darle una vuelta al mensaje en preguntas bastante complejas, ¿sí? No con el fin de desmentir la realidad, sino más bien con el tema de cuidar la imagen, ¿sí? Y esta reputación digital que ahora también nosotros mantenemos, ¿no? Entonces, que a la final esos pequeños clips que son, digamos, pequeños lapsus que tiene cualquier persona normal, que al momento de dar una entrevista tal vez tiene un lapsus, se equivocó, dijo mal un dato, o ese lapsus precisamente va a la competencia del otro candidato, sustraen el lapsus y con eso ya tienen material para hacer campaña negra. Entonces, eso es lo que nosotros vamos evaluando. Entonces, como te digo, es todo un sistema, digamos que dentro de nosotros también tenemos el tema de la producción audiovisual, el manejo de las redes sociales, el tema del media training, el tema de los medios, las campañas digitales. Ahora cada vez aparece una nueva plataforma. En su momento fuimos pocos los consultores que dijimos, vamos a TikTok, porque yo considero que TikTok me está lanzando estos datos, ahí está la gente, o sea, somos nómadas digitales, nos estamos cambiando siempre a nuevas redes y nosotros tenemos que también tener esa cercanía con los niños, ¿no? Que no tienen su voto, pero de alguna forma también tienen ese de empatía, de que mami, mire el tal candidato, mamá, yo quiero, o sea, y tenemos que estar también analizando ese electorado joven, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora mucho se utiliza TikTok y es increíble, ¿no? O sea, me parece dentro de esta sociología digital, analizar que hay productos comunicacionales que pueden estar sumamente bien elaborados, con las mejores cámaras, pero que justamente el que se viraliza es el que se hizo con el celular. Y ese es el que tuvo mayor alcance, un mensaje simple, sencillo, que llegó al corazón de la gente, a la emoción. Entonces, tú dices, interesante, vamos a hablar en todos los lenguajes para que la campaña sea exitosa. Y lógicamente que sea colaborativa, porque son la gente la que va sumándose ahora digitalmente dentro de la campaña. Entonces yo recuerdo que en algún momento hicimos un WhatsApp Business donde nos enviaban los videos que la gente también posteaba y subía a sus redes sociales, cómo lo hacían. Dentro de un momento dijimos, vamos a darles una pequeña capacitación para cómo subir su material más rápido e inclusive cómo editarlo de una manera eficaz. Entonces sí, tenemos productos audiovisuales de todo tipo, desde los más sencillos con el teléfono hasta los que tienen ya un sentido un poquito, digamos, más institucional como para darle esa seriedad al candidato. Buenísimo, buenísimo. Oye, y a ver, también ustedes en la agencia tienen mucho tema de inteligencia artificial, ¿no? Todo este tema de la inteligencia artificial, de como herramienta, y no solamente al interior, sino también, obviamente, pues todos los ciudadanos ya tenemos acceso a esas herramientas. Entonces, ustedes como agencia, ¿cómo visualizan este tema de la inteligencia artificial
dentro de las campañas y sobre todo en Ecuador. Sí. Hace poco estuve en la Universidad San Francisco. Me invitaron a dar una conferencia de inteligencia artificial y periodismo. Entonces, te das cuenta de que hay muchas cosas que la gente y los estudiantes, ¿no? Tienen sobre el tema, estos miedos que nos programan, ¿no? Los más media, de que la inteligencia artificial viene a quitarnos del trabajo. ¿Para qué estudiamos periodismo si ahora la inteligencia artificial puede hacerlo? Entonces, fue como que, no, espérense, o sea, nos estamos yendo décadas muy adelante, tal vez en este momento no está sucediendo, no tengamos esos miedos, si no nos auto boicoteemos, porque puedes suspender tu carrera de periodismo pensando que eso sí es posible. Cuando nosotros sabemos muy bien que cada pueblo, cada lugar tiene sus propios códigos culturales. O sea, por ejemplo, la gente de Tlahuaca no va a votar como vota la gente de Monterrey y la de Monterrey como vota la gente de Guadalajara. Aquí es exactamente lo mismo. O sea, la de Carchi no tiene la misma intención de voto como votan la gente de Esmeraldas, que en su mayoría son afroecuatorianos, gente de color de piel negra, ¿sí? Que son mucho más alegres, mucho más carismáticos, mucho más directos en su forma de comunicar. La gente de Carchi también con su amabilidad, pero es un sector mucho más, digamos, demográficamente frío. Entonces, existen códigos culturales en cada región, ¿ya? Eso es lo que la inteligencia artificial no analiza. Entonces, la inteligencia artificial, tú le preguntas cualquier cosa y te da, nunca te deja sin respuesta. Creo que esa es una de las ventajas. Nunca te va a dejar sin respuesta, pero no va a analizar tampoco todo el tema que nosotros como consultores sí analizamos, el tema de los códigos culturales, por ejemplo, que me parece muy fundamental, ¿no? ¿Y por qué el tema de los códigos culturales? Porque en campaña digital, tú georreferencias y geolocalizas el mensaje digital para que vaya a un cierto segmento de buyer persona, o sea, a qué tipo de público yo quiero que mi mensaje vaya y se estacione y se quede y se guarde y se almacene y se comparta. Entonces, no es como que mi producto comunicacional ahora es para todas las edades, para todas las regiones. O sea, nosotros podemos trabajar un producto comunicacional así, pero requiere de mucha precisión, ¿ya? Sin embargo, estos códigos culturales son muy necesarios. El contexto político es otra de las cosas que la inteligencia artificial no va a poder entender qué es lo que está pasando. El uso del lenguaje, la simbología, por ejemplo, al momento en que se pone ciertas palabras que son muy estratégicas, muy claves que estén ahí. Entonces, la inteligencia artificial solamente te da un argumento largo, ¿sí? Es una herramienta nada más. Entonces yo le digo, bueno, sí, creo que a todos nos gusta dar órdenes más que recibirlas en su momento. Eh, la herramienta de inteligencia artificial es un pasante y como todo pasante está lleno de errores que nosotros tenemos que ir corrigiendo y peleándonos con la inteligencia artificial. Lo que nos permite es solamente agilitar los procesos, nada más, agilitar estos procesos. Cada inteligencia artificial, existen muchas, están apareciendo constantemente. Todo el mundo conoce las más comunes que es Gemini y ChatGPT, por ejemplo, ¿sí? Las versiones gratuitas. Nosotros como consultores tenemos las versiones de pago, obligatoriamente. Yo no utilizo, por ejemplo, ChatGPT, yo utilizo DeepSeek, que es una herramienta digital de inteligencia artificial china. Es mucho más académica, mucho más completa. Entonces, aparte de que se cargan se va alimentando, digamos, de esta inteligencia, ¿no? Se le va aterrizando con estos prompts sumamente específicos, sumamente elaborados, que también es un arte saber hacer un buen prompt, una buena orden para que la inteligencia artificial avance más progresivamente y posterior tener un buen resultado, porque si no, es cualquier cosa para no quedarse sin decir. Entonces, pues, es lo que nosotros como agencia sí somos muy cuidadosos, ¿no? ¿En qué contexto estamos? ¿Cuáles son los códigos culturales? ¿Cuáles son nuestras limitaciones? Nuestro DAFO, por ejemplo.
qué es lo que nos toca realmente fortalecer, cuáles son nuestras debilidades, cómo se están manejando los otros candidatos, analizar con otras herramientas digitales las métricas de esos candidatos, cuál es su alcance, cuántas visualizaciones tiene. O sea, nosotros ya vemos de una forma mucho más íntegra, inclusive en territorio. O sea, inclusive en territorio hay agencias que sí manejan solamente su expertise en el tema digital como tal. Yo creo, pienso yo, que nosotros no podemos deslindar las dos responsabilidades, de estar con el equipo de tierra, de territorio, y también estar al mismo tiempo con la gente que está armando el contenido digital y proyectándonos en lo digital para que sea algo integral. Es que van de la mano, ¿no? Una con otra. Si no, no funciona justamente esto. Oye, amigo, y a ver, vamos a la pregunta que agarró en curva a todos. ¿Qué te gusta más? ¿O tu corazoncito hacia dónde se va? ¿Consultoría electoral, es decir, campañas políticas, o consultoría gubernamental, es decir, en funciones? ¿Qué te gusta más? ¿En dónde te gusta más participar? A mí me gusta participar en las campañas electorales. Creo que ahí uno tiene esta cercanía maravillosa con la gente. Utilizo bastante el tema testimonial. Me gustan los testimonios, me gusta hacer hablar a la gente, ¿no? Porque es como qué esperanzas tiene, a dónde aspira a llegar. La gente humilde, ¿sí? La gente también preparada. Porque un alcalde, un candidato presidencial, sabe que tiene que llegar a todos los sectores, ¿no? Entonces, pero a mí me gusta más ese contacto con la gente. Posterior, lógicamente, lo que yo siempre hablo en mis conferencias, a, digamos, a consultores que recién están empezando, ¿sí? Que esto es un aprender de todos los días. Hay candidatos y candidatos, candidatos que se acostumbraron en su momento a repetir sus candidaturas ya gastadas, que ni siquiera llegan. Y te dicen, ¿sabes qué? Te voy a ofrecer un cargo. Ayúdame haciéndolo de una manera más amigable, no me atormentes con presupuestos altos. Nosotros no trabajamos de esa manera. ¿Sí? Esa es la primera promesa que nosotros a un candidato mediocre le rompemos. Nosotros no trabajamos por un cargo o por un puesto público. Eso se da después. Si usted gana, nosotros tenemos el gusto de acompañarlo y asesorarle. ¿Sí? En el tema de las alcaldías, existe una durísima deficiencia en el tema comunicacional. O sea, no hay direcciones de comunicación, hay departamentos de comunicación. ¿Ya? Entonces, por eso es que posterior a eso, a veces es eh, hoy soy candidato, gané la alcaldía y posterior me quiero nuevamente lanzar nuevamente, que la gente tenga esta forma de dar continuidad a las obras, ¿no? A las obras públicas. a- y luego no existe este respaldo de la gente. ¿Por qué? Porque dejaron de comunicar o lo hicieron de una manera muy deficiente, pensaron que el consultor solamente era un tema de un momento nada más, y posterior pensaron en hacerlo ellos mismos. Entonces, posterior, no vuelve a pasar, y inclusive salen muy demacrados en su reputación. Ya, es justamente por esto, ¿no? Por no haber tenido este acompañamiento. Entonces, por ejemplo, en el caso de una alcaldía, digamos, sí, de una alcaldía cantonal pequeña, sí, no tienen dirección de comunicación. Entonces, tienen departamentos de comunicación, que tienen un jefe de comunicación, que tiene a veces un diseñador gráfico, que yo les respeto mucho, he dado capacitaciones a equipos de cómo poder proyectar de mejor manera, digamos, eficientemente, aterrizar la obra pública y humanizarla, ¿no? Porque a veces no es que están haciendo obra, hay obra, pero no saben cómo comunicar, no tienen ese agrado de comunicar de la gestión de una manera eficiente. Entonces, eso es, se ponen el pie solos. Amigo, se ponen el pie solos. Entonces, nosotros, posterior a eso, lo que decimos, ¿sabes qué? Te vamos a ayudar,
vamos a dar capacitación, vamos a generarte un producto comunicacional bueno, ¿sabes qué? Vamos a manejar la comunicación desde como una agencia asesora, entonces aquí se utiliza mucho el portal de compras públicas, entonces tienen que colocar dentro, generar un proceso, posterior a eso nosotros subimos también, hay otras agencias de marketing, de publicidad que también suben, posterior ellos verán si nos toman en cuenta. Pero eso es lo que nosotros hacemos y también al momento que yo doy capacitaciones, cuando estoy invitado dentro de las cumbres mundiales de comunicación, veo mucho este tema maravilloso de profesionalizarse dentro de la comunicación política. Hay muchos centros de desarrollo y de capacitación que están a nivel latinoamericano, que manejan muchos consultores que me parecen maravillosos. Entonces, sí, pero no regalar el trabajo y quitar esa forma, ¿no? De ese sobrimanager que siempre se habla, ¿no? El sobrimanager de que yo manejo las redes sociales, no importa, hagámosle de lado al consultor. Y otra de los fenómenos interesantes que me parece ese tipo de gente que se pone en el círculo de confianza del candidato es eh, primero no tiene la experticia, no sabe de procesos, pero le quieren acaparar la atención totalmente, totalmente, llenándole de elogios, jugando al falso ego, alimentar su falso ego de que sí, usted está primero, usted va a ganar, es que no hay mejor candidato, hagamos esto, hagamos lo otro, y en cambio nosotros somos aterrizadores, somos medidores. Sabes que el discurso lo dijiste de mala manera, lo siento, te equivocaste. Creo que eso también es otro de los retos, ¿no? O sea, el hecho de a veces tener que ser quien aterrice, ser esa ancla de que, oye, o sea, no te sientas ganador, no porque no queramos ganar, sino porque estamos trabajando para ganar y eso requiere de disciplina y de no una confianza falsa. Entonces, por ahí yo analizo que va la cosa. No regalemos nuestro trabajo, ¿sí? Que eso es una de las cosas que hacen los periodistas de los pueblos, de las parroquias, de los cantones, de las provincias, los periodistas en ese momento, como son época de campaña, quieren ayudar al candidato, pero de una forma gratuita con esperanzas futuras. Eso no pasa, señores. Eso no pasa. Al principio barren para adentro, luego barren para afuera. ¿Sí? Entonces es preferible ser claros y decir, ¿sabe qué? Voy a ayudar. Creo en usted, creo en las propuestas, pero tiene un costo. Y este costo es tanto. Y ser directos, ¿qué es lo que realmente quiero? Para que a la final, cuando ya haya sido elegido, inclusive le hayan dado el certificado del Consejo Nacional Electoral, digan, ¿saben qué? Yo fui muy claro, ¿sí? Fui muy claro con lo que yo pedí. Y no estar luego con estos resentimientos que generan un mal ambiente desde el inicio. Y justo creo que eso es una parte como muy importante, porque si no dejas clara, ¿no? Tu papel, tu juego, dónde sí, dónde no, y terminan mal por malos entendidos y cuestiones así, ¿no? Oye, amigo, pues para ir cerrando esta entrevista, viendo todo esto y sobre todo viendo hacia el futuro, hoy, ¿cuál consideras que es el principal reto de la comunicación y de la consultoría política de aquí al futuro? Yo considero que uno de los principales retos es el hecho de tener más esta cercanía con la gente, ¿no? Sí, nosotros vemos que el electorado cada vez, hablamos de la televisión tradicional, ¿no? Eh, siempre hemos tenido electorales pensantes, otro tipo de electorados también, pero aquí es mucho más rápida la cosa. Es como que, ¿qué te parece tal candidato? Ya no le estás preguntando al de la esquina, ni al tendero, ni al taxista, le estás preguntando a la computadora. ¿Ya? Entonces, por eso hablo también del ecosistema digital, que con qué yo estoy alimentando la imagen y la reputación del candidato. ¿Qué es lo que más me va a tirar la Big Data? Hablemos
supuestamente de alguien que se va a reelegir. ¿Con qué está lleno todo su ecosistema digital? Todas las noticias que se están haciendo todo el tiempo con información que está generando crisis, está afectando su reputación y la mala gestión, o está con datos que están aportando al crecimiento de la ciudad, al tema de la sostenibilidad, a todos estos pilares, ¿no? Dentro del proceso de gestión pública. Entonces, eso, yo pienso que ahora el candidato, el electorado va a ser mucho más puntual en preguntarle cosas a la inteligencia artificial sobre qué piensa sobre tal candidato, ¿ya? Y cómo mira su gestión, y qué se está cumpliendo y qué no se está cumpliendo. Es un electorado más activo políticamente, total. Eh, Antes hablábamos de los troles, ahora hay activistas de oposición. Y estos activistas de oposición son muy delicados. Son estos enemigos gratuitos, no ganan absolutamente nada subiendo y desmitificando obras y hablando con la gente de que si en verdad llegó la obra, si se está bacheando, por ejemplo, pero aquí no llegó absolutamente nada, aquí no hay agua, aquí no hay luz, aquí miren esta persona de tercera edad, miren al perrito, se supone que hay fauna urbana dentro de una municipalidad, pero aquí no está habiendo nada, miren al perrito, está cruzando, se va a morir. Entonces, nosotros creo que vivimos dentro de una sociedad que cada vez se va culturizando más. El código, sí, el COIP, el Código Orgánico Integral Penal, por ejemplo, te dice que si tú atropellas a un animal, tienes una sanción económica o una sanción de privación de la libertad. Entonces, imagínate, hay candidatos que son veterinarios, que la gente del campo votó por ellos. Una vez que llegan, se olvidaron que son veterinarios. Nunca, absolutamente nunca hicieron nada bueno por los animales. Se acabaron en campaña las campañas de esterilización, se acabaron el tema este de la desparasitación hacia los animales, se olvidaron que existían animales, se centran en otras cosas, en ponerse un traje, dejando las botas a un lado, porque ahora ya no son veterinarios. Entonces ya se alejaron mucho, se alejaron demasiado de la gente. Entonces, ese alejamiento de la gente y ese rechazo que va creciendo constantemente se evidencia ya en redes sociales. Y por eso es que el monitoreo que nosotros también damos como agencia es sumamente importante, ¿no? Ir viendo dónde es posible que existan luego estas crisis comunicacionales que parecen que son sencillas, que parecen que es porque no recogen bien la basura, o sea, somos también ese Pepe el Grido, ¿no? De decirle al candidato, mire, esto es lo que va a pasar, estos son los futuros escenarios, eh, por aquí va a haber una crisis. Eh, yo sé que dentro de la gobernabilidad está el plan urbano de mejoras, por ejemplo, y se paga un impuesto de mejoras, pero saquemos noticias donde realmente la gente diga, sí, se está mejorando, no solamente nos quieren cobrar un impuesto más. Entonces, creo que estos son los retos, ¿no? Esta cercanía con la gente, tener electorado cautivo, ¿no? ¿Dónde está mi gente? Empresarialmente nosotros hablamos de fidelización, fidelizar al cliente, que mi cliente se sienta satisfecho con mi producto, que se sienta satisfecho con la empresa, que se sienta a gusto con la marca. Sí, pero en un candidato, en un alcalde en su momento, ya deja de fidelizar y piensa que son opiniones muy ajenas a él, pero están creciendo constantemente, ¿no? Entonces, el desagrado popular crece muy rápido, muy rápido. La proyección importante es a dónde quieres llegar. ¿Quieres ser debut y despedida? ¿O quieres tener una carrera política sólida? ¿Sí? Entonces hagamos las cosas bien, porque si tú preguntas a cualquier candidato, te dice, en algún momento yo me veo siendo prefecto. Y los que sueñan muy, muy alto, dentro de una junta parroquial, si yo me veo siendo el presidente. Este presidente actual tiene maestrías. Hay gentes de juntas parroquiales que ni siquiera terminaron el colegio. Entonces, es muy importante
analizar esto porque, porque mi gobernabilidad también depende de cuánto yo tengo, ¿no? De cuánta academia yo tengo por detrás. Sí, porque yo puedo tener los mejores asesores en su momento, pero si yo no hago caso, a la final ellos no están tomando la decisión por mí. Yo soy el decidor, yo soy el que toma a la final la última palabra, yo soy el que firma los documentos que luego van a ser vistos por Contraloría. Y hay muchas glosas sumamente fuertes por malversación de fondos, porque no entendieron bien en qué sí se podía gastar y cuáles son las cosas que no se deben hacer. Entonces son cosas muy técnicas que un consultor de comunicación política no solamente te enseña así, en qué momento salir con tal mensaje, no, te da una mirada integral de todo, de todos los cuales son los riesgos también, e inclusive en decir una mala propuesta de campaña, por muchos votos que pueda obtener por eso. Exactamente. Sí, es bien complejo. Y sí es uno de los principales, pues sí, de los principales retos que se tienen, porque esa parte de comunicación, la gente ya hoy en día tiene más facilidad de obtener información en todos lados, ¿no? Y como bien dices tú, pues no los puedes hacer, afortunadamente ya no los puedes hacer tontos, ¿no? Tienen en estos aparatitos, pues tienen toda la información. Entonces, esa parte es muy, muy, muy interesante. Y pues veremos qué nos depara el futuro. Creo que vienen muchas cosas, muchas herramientas, mucha información, ¿no? Veremos qué tal se vislumbra el futuro. Amigo, muchísimas gracias por tu tiempo. Sabemos que podemos estar aquí horas platicando, Totalmente. como nos gusta muchísimo platicar, pero te agradezco mucho tu tiempo, estos minutos que nos regalaste. Te lo agradezco bastante, amigo. No, para mí, como les digo, muy agradecido por Helting Consulting, por este programa maravilloso, los consultores que nos da una mirada de diferentes puntos de la región en Latinoamérica y el mundo de cómo se están manejando las campañas políticas. Nosotros muchos vamos de la mano, somos colaborativos entre nosotros. Entonces, cada quien tiene su experticia. Por eso que considero que es muy bien puesto el nombre del programa, Los Consultores, porque en realidad una buena campaña se alimenta de esta especialización que cada uno tiene, ¿no? Entonces vamos formando equipos, dándonos las manos, teniendo representación en cada país. Totalmente. Y para que vean los diferentes consultores, las diferentes especialidades, como bien dices tú, las diferentes visiones en diferentes países, porque eso también apoya muchísimo. Amigo, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Cuáles son tus redes sociales, por favor? Estamos en todas las redes sociales como Brújula Digital Media Group, ¿sí? Y vamos a sacar unas capacitaciones sumamente interesantes para este tema de inteligencia artificial, cómo mejorar y ser más eficientes las campañas políticas sin alejarnos de la realidad, ¿sí? Entonces, les invitamos, vamos a estar con formularios en Instagram próximamente para tener esta cercanía con los futuros candidatos. Nos ponemos a las órdenes siempre. Buenísimo, síganos aquí está abajo, @brújula digital media, así lo encuentran en Instagram, lo ponen así, o también Brújula Digital Media en Facebook, también en YouTube, en todas las redes sociales los encuentran así para que los puedan seguir. A mi buen amigo Oscar desde Ecuador. De nuevo, amigo, muchísimas gracias y también muchísimas gracias a los que nos están viendo aquí en vivo por Instagram, por Facebook o por YouTube. También para los que nos están viendo ya grabado por Spotify o por YouTube, les agradecemos muchísimo y nos vemos el siguiente miércoles aquí en su programa Los Consultores. Cuídense mucho, muy buena noche. Una linda noche para ustedes.